y en el hospital hasta que me pusieron el medicamento y me calmaron, me pude venir a hacerles el examen. Así que disculpen, sinceramente fue algo fuera de, fuera de mi atención. Entonces, por eso pasó. Pero gracias a Dios, la paciencia de ustedes, se los agradezco mucho, se pudo hacer la evaluación sin problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el examen extraordinario el próximo martes a las 8 de la noche para los que no se pudieron examinar, pero con todo, eh, tienen que poner su solicitud en Classroom para yo tener presente quiénes son las personas que van a necesitar extraordinario. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Primero, pues, qué bueno que todo está bien y, pues, primero Dios, así será. Lo otro, licenciado, es que como yo abrí el chat de este curso, no teníamos cómo contactarla y Sí, también no sé si me puede dar su número o la agrego vaya, o cómo vaya. podemos hacer para que también usted cualquier cosa, usted nos pueda escribir ahí y todos ya estamos Sí, más sí, tranquilos. sí, sí, perdón. Sí. La verdad, yo no estaba bien, pero ni para escribir, sinceramente, fue algo fuerte. Ahorita ya me hicieron un montón de exámenes para averiguar qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, sí, disculpen, pero ¿qué podía hacer yo, verdad? No se preocupe, son cosas Pero que pasan. sí, sí. En fin, que le voy a pasar mi número de teléfono, Gustavo, claro que sí. Le Está bien. puedo pasar el teléfono, perdone. No lo pongo en el chat porque sería mi teléfono personal y sería complicado, ¿verdad? Que todos contaran con el teléfono. Entonces, se lo doy despuesito, Gustavo, claro que sí. Muy bien. Gustavo Álvarez, ¿verdad? Henry, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pues ahí lamentando también lo que le sucedió, pero gracias a Dios se le ve, pues se le mira por lo menos ya en actividad, ¿verdad? Y eso es bueno. Y esperemos que el Muchas resultado, gracias. que el diagnóstico también no sea muy complicado, ¿verdad, licenciada? Pues Eh, Dios dirá, ¿verdad? sí, En las primero Dios. manos de Él estamos siempre, sí. Claro. Mi consulta es, licenciada, para poder hacer la solicitud, únicamente lo escribimos en el tablón. Yo, por Sí, ejemplo, lo puse en los comentarios donde usted bueno, puso: buenas tardes, estimados estudiantes, tomen nota de la información del archivo adjunto, donde están los compañeros que perfecto. tenían problema con carnet o nombre. Perfecto. Yo lo Ok. busco ahí entonces. Gracias, Sí, licenciada. Le va. agradezco y que siga Muchas mejor. gracias. Gracias, gracias. Le agradezco a usted. Bueno, hoy les traigo el tema de la inexistencia del negocio jurídico. En la última clase vimos los vicios del negocio jurídico. Hoy vamos a ver cómo puede dejarse sin validez cuando el negocio jurídico no ha cumplido con los requisitos esenciales de validez, cuando se han violado las normas, cuando ha existido prohibición expresa, cuando se ha violado la voluntad de la persona para la celebración del negocio jurídico y la sorprenden de que apareció un negocio jurídico donde ella no compareció, pero falsamente la hicieron comparecer y le están robando sus propiedades. O bien una persona que compra, según ella, un bien inmueble y una persona simuló, engañó con argucias, vendiéndole un bien que no le pertenecía o haciéndose pasar falsamente por la otra persona. Entonces, todas esas anomalías que se van dando en los negocios jurídicos es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué es tan importante este tema? En este tema se une lo que es derecho constitucional,
derecho civil, derecho procesal civil y derecho notarial. Es sumamente importante que cuando ustedes ya sean profesionales, sean sumamente cuidadosos, por ejemplo, con los documentos que les van a presentar para que autoricen la celebración de un negocio jurídico. Tiene que ser, por ejemplo, muy bien examinado un mandato. Si ese mandato faculta a la persona, al mandatario, para poder celebrar el negocio jurídico y de manera expresa lo dejó establecido el mandante. Porque de lo contrario, si un representante legal abusa de ese mandato para transferir, por ejemplo, un derecho de propiedad hacia otra persona, celebra una compraventa a favor de otra persona, violentando, utilizando el mandato y no fue autorizado por el mandante, pues se puede pedir la nulidad absoluta del negocio jurídico. Esas situaciones son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan, sobre todo cuando son personas que se han ido a vivir al extranjero, a trabajar al extranjero y confían en un familiar y le otorgan un mandato. Entonces, como me preguntaban en la clase anterior, pero a veces las personas no leen el mandato que están firmando, la escritura pública que están firmando. Eso es sumamente delicado, porque si no lo quería poner, pero si el notario que lo hizo le incluyó una cláusula de autorización para vender, por ejemplo, sus bienes inmuebles, entonces la persona ya no podría acudir a plantear la nulidad del negocio jurídico porque el representante legal diría, yo estaba facultado para eso. Y ahí sí sería válido el negocio jurídico, incluso en contra del consentimiento de la persona, porque ¿cómo va a demostrar la persona que no firmó esa escritura, que no puso esa cláusula? Si siempre que se hace una escritura pública, las personas antes de firmar tienen que leer lo que están firmando. Entonces, el engaño, las argucias que utilizan, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo como notarios, ese es mi principal mensaje. Como notarios tienen que tener sumamente cuidado en lo que están autorizando. Ser profesionales éticos, responsables, apegados totalmente a la legalidad de todos los negocios que están celebrando. Y no hacer negocios vedados por la ley, porque es parte del juramento profesional que hacemos cuando nos graduamos de abogados y notarios. No se deben utilizar procedimientos vedados por la ley. No contribuir al engaño de personas inocentes que confían en el profesional. Entonces, hoy les traigo la presentación que por favor le ponen bastante atención, de manera que esto les va a servir para la vida y para los cursos que a continuación van a recibir dentro de la carrera. Veamos la presentación y continuamos platicando. En la clase anterior estuvimos trabajando los vicios del consentimiento. Cuando en el negocio jurídico se cometen anomalías, ilegalidades a través de el error, la violencia, la simulación, el dolo, y con lo cual se puede llegar a solicitar la inexistencia del negocio jurídico. El día de hoy analizamos la nulidad absoluta. Esta acción de nulidad absoluta se puede plantear ante un juez de primera instancia civil a través de un juicio ordinario
para solicitar que el negocio que se llevó a cabo por infracción legal sea declarado inexistente. Vamos a estudiar los casos en los cuales puede ser planteada una nulidad absoluta. Es la que se produce cuando le falta al negocio jurídico uno, algunos o todos sus elementos esenciales, en cuyo caso es correcto decir que el negocio no llegó realmente a formarse jurídicamente, porque al faltar alguno de los elementos esenciales del negocio jurídico, este sea declarado inexistente a través de una sentencia judicial. También se da el caso en que cuando en su celebración se violó un mandato o prohibición de la ley, en cuya circunstancia es acertado afirmar que el negocio sí llegó a formarse, sí llegó a nacer, pero en su vida es completamente inútil porque no va a producir ninguno de los efectos jurídicos que las partes buscaban. Cuando se elabora una escritura pública en la cual se va a plasmar un contrato de un negocio jurídico celebrado, tienen que cumplirse con los requisitos que regula la ley. Si se incumplen estos requisitos, da motivo para solicitar la nulidad absoluta del negocio jurídico. Aunque se haya elaborado la escritura pública e incluso inscrito en el Registro General de la Propiedad, si fuera caso de inmuebles, llegó a nacer el negocio, pero si hay contravención a una disposición de la ley, por ejemplo, que ese contrato haya sido de un bien propiedad de un menor de edad, en el cual el representante legal del menor no solicitó la autorización de juez. Entonces, en ese caso, puede pedirse la nulidad absoluta de ese negocio jurídico, porque se ha violentado mandato legal de protección a un menor de edad. Causas. Por falta en el negocio de alguno de los elementos esenciales. Cuando es nulo por inexistencia el negocio, cuando el contrato en que no haya entrega de la cosa y todo contrato en el que falte algún elemento de conformidad con la ley, también es otro caso. Y cuando es nulo por inexistencia, porque es un contrato simulado. Vamos a ver cada uno de estos casos. Por falta en el negocio de alguno de los elementos esenciales. El artículo 1301 del Código Civil no señala lo que es la nulidad absoluta en un negocio jurídico. En toda demanda de nulidad absoluta, este es el fundamento legal, el fundamento de derecho con el cual se plantea esta clase de demandas. Y dice que existe nulidad absoluta por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Si falta la voluntad, si falta el consentimiento, si falta un objeto lícito, es declarado nulo por cada una de esos incumplimientos de esos requisitos legales. Se plantea la nulidad absoluta. Nulo por inexistencia. ¿Cuándo se da esto? Cuando en un contrato solemne, en la celebración del negocio, no se cumple con los requisitos de forma que la ley exige. ¿Cuándo se cumplen los requisitos de forma? Los debe cumplir en la escritura pública. El notario que tiene a su cargo la elaboración de la escritura pública debe ser sumamente cuidadoso de que la clase de negocio jurídico que se está celebrando
cumpla con los requisitos que regula la ley y también los requisitos que regula el Código de Notariado para elaborar, por ejemplo, un testamento. En el testamento, recordemos que debe indicar la escritura pública, la hora de inicio y hora de finalización del otorgamiento del testamento, además de la fecha en la que se está faccionando la escritura. Si se omite este requisito, incumple un requisito formal, un requisito de forma que exige la ley y por lo tanto puede plantearse la nulidad absoluta de un testamento al existir esta omisión. Y al plantearse la nulidad, al declararse inválido el testamento, al prosperar esta clase de juicios, pues definitivamente queda sin efecto el testamento otorgado y consecuencias tremendamente porque no se cumple con la voluntad del testador por ese error de forma que se cometió a la hora de elaborar una escritura pública. El contrato en que no haya entrega de la cosa y también todo contrato en el que falte algún elemento que de conformidad con la ley es esencial para el mismo. Por ejemplo, en la compraventa, en todo negocio de compraventa que se plasma en una escritura pública, es esencial que conste un precio y un pago del bien objeto de compraventa. Si se incumple este requisito, por algún motivo se olvidó poner en la escritura pública, eso da motivo para que la parte perjudicada plantee la nulidad absoluta del negocio jurídico. Es nulo por inexistencia el contrato simulado, aquel en el cual las partes aparentaron celebrar un contrato sin haberlo hecho realmente. Pues una simulación, un engaño, un disfraz, una argucia para engañar. Por ejemplo, en el contrato de compraventa de inmueble, entre padre e hijo celebran esta negociación para evitar el pago de gananciales a favor de la esposa del hijo. Si se puede demostrar que se hizo un contrato de compraventa y no hubo ningún pago, puede plantearse la petición de nulidad absoluta de ese negocio jurídico. También tenemos otro ejemplo, el que las partes hicieron figurar en el contrato a personas interpuestas para mantener ocultas a las verdaderamente interesadas. Si esto sucede y se puede demostrar definitivamente, es la nulidad absoluta del negocio jurídico, una simulación tremenda, se disfrazó el negocio jurídico y no solo tiene la repercusión de carácter civil, sino que también la penal. En estos casos, faltan todos los elementos del contrato, por razón de que todo es mentira, lo fingieron, o dicho en el lenguaje de la ley, nada es real, todo es simulado. En este últimos casos que les mencioné. Falta de elementos esenciales o constitutivos. La falta de capacidad de las partes que hemos mencionado. La falta de consentimiento. Hay vicios en el consentimiento. Falta de objeto lícito. Falta de causa e inobservancia de forma. Vamos a mencionar cada uno de estos. Falta de capacidad de las partes. Es cuando falta por el representante legal nombrado. O sea, no
no cumplía el representante legal todos los requisitos para poder comparecer a llevar a cabo ese negocio jurídico, o no estaba autorizado por el mandante para llevar a cabo el negocio jurídico, se excedió de sus funciones y sin estar legalmente facultado, está llevando a cabo un negocio jurídico que no debió de haber hecho. Y el notario no calificó el mandato correctamente. Eso va a provocar una acción de nulidad absoluta del negocio jurídico y definitivamente hay personas perjudicadas con la celebración de esa clase de negocios anómalos. También en el caso del declarado en estado de interdicción, que es una persona que tiene interdicción absoluta incapacidad absoluta desde el nacimiento, pero nunca se ha solicitado ante un juez de familia la declaratoria de interdicción, ya es mayor de edad, entonces él no puede intervenir en la celebración de un negocio jurídico porque obligadamente necesita un representante legal. Si no se ha hecho, tiene que hacerse para que sea válido un negocio en el cual intervengan los intereses de él. También el caso del menor de edad que no tiene padres y tampoco tutor, no puede actuar por sí mismo en el ámbito jurídico celebrando negocios si es menor de edad y no tiene su representante legal. No podría él comparecer. Falta de consentimiento. Por ejemplo, cuando en un contrato de arrendamiento de un bien indiviso sin comparecencia de los condueños. Sabemos que en la copropiedad hay bienes indivisos, no divididos. En ese caso, si hubiera un contrato de arrendamiento, tienen que participar todos los condueños. Si se omite a uno solo, ese contrato de arrendamiento puede ser declarado nulo. O bien, los condueños tienen que darle su representación legal a uno de los condueños para que comparezca en el negocio jurídico del contrato de arrendamiento. Si se contraviene esta disposición legal, puede pedirse la nulidad absoluta de ese contrato. También si el mandatario inicia nuevos asuntos después de enterado del fallecimiento del mandante, porque la función del mandato termina al fallecer el mandante. El mandatario no puede seguir utilizando el mandato para nuevos negocios si ya está fallecido el mandante. Esos serían declarados nulos y definitivamente perjudicando a terceros si está utilizando anómalamente un mandato de un fallecido. Falta de objeto. La cosa objeto del negocio se pierde antes de la entrega. Sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que hubiera recibido por cuenta del convenio. Es así, la parte deudora no recibió el beneficio por el cual estaba negociando, pues definitivamente tendrán que devolverle lo que él había entregado porque el contrato no llegó a surtir sus efectos. Si se realiza también una compraventa sin fijar el precio, ese contrato es nulo por falta de objeto. Puede pedirse la nulidad absoluta por la falta de objeto en los negocios celebrados. Falta de causa. El contrato de renta vitalicia. Si la persona sobre cuya vida se constituye la renta a favor de quien se dio la renta vitalicia, ha muerto antes de su otorgamiento o dentro del plazo que el contrato señale. Por supuesto,
Lo vitalicio que tenía a su favor la persona, pues termina con su muerte. Al ya no vivir la persona favorecida con esta clase de contrato, ya no tiene razón de ser la existencia del contrato y por lo tanto puede pedirse nulo incluso antes de que concluya el plazo que se había plasmado en el contrato. Inobservancia de forma. Es nulo el contrato calificado como solemne, que no hubiera sido celebrado con las formalidades rigurosas que la ley exige. Este contrato de donación que se los he mencionado anteriormente como ejemplo es porque exige el requisito de que se elabore en escritura pública. Si se incumple ese requisito legal, pues definitivamente por incumplimiento a una solemnidad, a una forma exigida por la ley, puede pedirse la nulidad de ese contrato de donación. Cuando se protegen intereses públicos, es decir, interés de toda la sociedad, esa ilicitud del objeto es para proteger a la misma sociedad, a las mismas leyes del país. Se protege el interés de todas las personas, no solo el interés privado y particular, sino la seguridad y la certeza jurídica que deben ser cumplidas en nuestro país. Es nulo por ser contrario al orden público. Si se incumplen las leyes, definitivamente es nulo el negocio jurídico. Cuando se habla de nulidad, es porque por incumplimiento de la ley no nace a la vida jurídica. Es nulo e inexistente. Todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido es declarado nulo. Se prohíbe transigir, negociar cuando se refiere al estado civil de las personas. Cuando no están aprobadas las cuentas de la tutela también. Veamos cada caso. Un negocio jurídico es nulo por ser contrario al orden público. ¿A qué se refiere esto? Cuando en todo negocio o contrato cuyo objeto fuere la enajenación, gravamen o limitación de la vida, la integridad de una persona, su libertad, el honor o cualquier otro atributo de la personalidad, definitivamente es declarado esta clase de negocios, esta clase de contratos. Por ejemplo, no podría contratarse el matrimonio de una persona que es menor de edad a cambio de una negociación dineraria, pecuniaria, comprometiéndola que cuando sea mayor de edad se va a casar con determinada persona. Si se hiciera un contrato, una negociación de esta índole, definitivamente sería nulo. No surtiría efectos legales, sería totalmente ilegal la celebración de una clase de contratos de esa naturaleza. La razón de ello es que se trata de derechos fundamentales de la persona, que además de ser inalienables, no pueden ser restringidos en forma alguna. Todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido sería ilícito su objeto. El artículo 1539 lo regula. La transgresión al orden público consiste en que estaría especulando con la muerte del propietario de los bienes. No puede negociarse sobre bienes que la persona no posee, sino que porque a futuro lo va a heredar
de otra persona. No puede celebrarse esa clase de contratos. No puede admitirse porque ofende la moral por estar deseando la muerte del titular del patrimonio. Se prohíbe transigir sobre el estado civil de las personas. No se puede contratar concesiones recíprocas, hacer negociaciones, transacciones sobre el estado civil de las personas. Por ejemplo, no podría hacerse un contrato que plasme el negocio de dos personas para celebrar un matrimonio, para que el contrayente extranjero pueda tener la nacionalidad guatemalteca a cambio de una remuneración económica. Eso es contrario totalmente e ilícito el objeto. Anulable esta clase de negocios jurídicos. Cuando no están aprobadas las cuentas de la tutela, también nuestro Código Civil establece que un tutor no puede hacer negociaciones sobre bienes del menor o bien que ya haya cumplido 18 años, pero él le administró sus bienes como tutor. No puede hacer ninguna negociación si antes no ha habido una rendición de cuentas. Judicialmente se puede solicitar la rendición de cuentas de un tutor, de un administrador. Entonces, judicialmente tiene que dar informe al juez sobre la manera en que recibió los bienes y cómo se los está entregando a la persona a quien le administró su patrimonio. Son nulas las condiciones contrarias a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Esa es una prohibición expresa. Nulo el negocio jurídico que se haga con alguna de estas situaciones. Contrario a la ley, no se puede violentar la ley. Si el contrato que regula el Código Civil en su libro 5 establece el requisito de que se elabore en escritura pública, eso es de cumplimiento obligatorio. No puede violentarse las disposiciones legales porque eso provoca la nulidad absoluta de ese negocio. Tenemos el caso del contrato de promesa. El contrato de promesa puede ser declarado nulo porque no puede permanecer por un plazo mayor al que establece la ley. La ley establece 2 años de duración para la promesa, para el contrato de promesa. Si se excede ese tiempo, es totalmente nulo esa clase de contrato. También es nulo el contrato de mandato para testar o donar por causa de muerte. En Civil 2 estudiamos que el testamento tiene la característica de que es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir? Que el testador no puede delegar su representación a través de un mandato para que en su nombre haga el testamento otra persona o bien haga una donación de legados en su nombre. Porque si lo llegara a hacer y un notario elaborar un testamento con una representación legal, sería totalmente nulo. Puede plantearse la nulidad absoluta de ese testamento y como consecuencia se declararía inválido el testamento y no surtiría ningún efecto legal. También es nulo el contrato de compraventa celebrado entre marido y mujer. El artículo 1792 del Código Civil expresamente prohíbe esta clase de contratos entre esposos cuando existe vínculo matrimonial. Pueden hacerse otra clase de contratos, como una adjudicación en pago de gananciales. Puede hacerse una donación entre esposos.
pero no un contrato de compraventa. Es prohibición expresa de la ley. Es nulo el pacto de retroventa. ¿A qué se refiere la retroventa? A vender a la misma persona de quien compró el bien. Eso lo prohíbe el artículo 1791 del Código Civil. Es nula la venta de cosa ajena, por supuesto. Quien no es el propietario no puede vender un bien ajeno, salvo que tenga un mandato con cláusula especial que le permite negociar el bien. Para ello, como les he mencionado anteriormente, el notario que elabora la escritura en la que conste este negocio jurídico tiene definitivamente que calificar el mandato con el cual se está acreditando la representación legal y calificar si la persona está totalmente autorizada para llevar a cabo esa clase de negocio. La legitimación procesal. La nulidad absoluta es una institución de orden público. Interesa a los contratantes, a los terceros interesados o a personas que han sido perjudicadas. Por supuesto, busca la protección de la sociedad por el valor público que tiene la seguridad y la certeza que debe estar revestido todo contrato legalmente celebrado. La sociedad tiene que tener confianza en la validez y eficacia de los contratos. Cuando se lleva a cabo la celebración de un negocio jurídico, la parte compradora, o bien el testador, o bien el donante, elige al notario de su confianza para que elabore esta clase de instrumentos públicos. Porque ese notario de su confianza va a ser cuidadoso en la elaboración del contenido de cada una de las cláusulas de la escritura, para que no se violente ninguna disposición legal, surta plenos efectos, sea eficaz la realización del contrato y pueda cumplirse a cabalidad con su cumplimiento, con la voluntad de los contratantes, con todas las normas legales, de manera que no sea objeto de una nulidad absoluta. Porque al declarar la nulidad absoluta, hace inexistente el negocio jurídico celebrado. Y por supuesto, eso afecta tremendamente a los contratantes. La acción para reclamar la nulidad absoluta. Los contratantes, excepto el que dio lugar a la nulidad, debido a que nadie puede ir contra sus propios actos. No puede plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico quien cometió el motivo, quien fue el que provocó la nulidad del negocio jurídico, porque existe el principio de los actos propios. Nadie puede utilizar sus propios actos para pedir la nulidad de un negocio jurídico. Puede pedirlo los terceros interesados. Quien se considera perjudicado en la celebración de un negocio jurídico y tiene medios de prueba para demostrarlo, puede plantear esta clase de acciones ante un juez de primera instancia civil a través de un juicio ordinario. También lo puede plantear la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que defiende los intereses de menores incapaces y ausentes. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, además de defender los intereses del Estado, también protege a los menores, ¿verdad? Y también el juez de oficio, cuando la nulidad resulte manifiesta, aunque ningún sujeto procesal se lo haya pedido.
En anteriores clases yo les he mencionado que en derecho civil, derecho privado, impera el principio dispositivo y la carga de la prueba. El principio dispositivo que establece que solo a solicitud de parte que esté legitimada para plantear un proceso puede iniciarse una acción. En el caso de la nulidad absoluta de un negocio jurídico, puede el juez de oficio, quiere decir que sin que ningún sujeto procesal se lo pida, puede declarar la nulidad de un negocio jurídico cuando ésta resulte manifiesta. Como excepción a la regla, el juez puede resolver cuestiones diferentes a las solicitadas en la demanda para declarar la nulidad absoluta, aunque las partes no se lo hayan solicitado, siempre que resulte manifiesta esa nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez, al examinar una demanda, por supuesto, analiza cada uno de los documentos que se acompañan a la demanda. Y al analizar la prueba documental, todos los documentos con los que se acreditan los sujetos procesales, pues examina detalladamente todos esos documentos. En el caso, por ejemplo, que encuentre que un documento ha violado una prohibición legal, puede declarar la nulidad absoluta de ese negocio jurídico de oficio, sin que nadie se lo haya pedido, porque él mismo ha analizado el expediente y ha analizado el documento que se puso a la vista del juez para su revisión. Vamos a poner un ejemplo. Si en un proceso en el que el arrendador cobra rentas por falta de pago, presenta un contrato de arrendamiento en documento privado, en el que consta que el arrendatario es un menor de edad el que firmó ese documento, sin representante legal. En ese caso, es un error que se pone a la vista del señor juez. El juez, por supuesto, conoce el derecho y sabe que un menor de edad no puede suscribir contratos por sí mismo, sino que todo su actuar lo debe hacer a través de un representante legal. Por lo tanto, el juez, aplicando la ley, aplicando el derecho, puede declarar de oficio la nulidad absoluta de ese contrato que se le puso a la vista, porque existía incapacidad de uno de los contratantes. Lo declara no válido, ya que de la simple lectura del documento se evidencia la anomalía, la ilegalidad, la violación a la ley. Entonces, en ese caso, el juez de oficio puede declarar la nulidad de un negocio jurídico. ¿Qué efectos jurídicos tiene la nulidad absoluta? Las partes no pueden subsanar por convenio la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque esta se causó con violación de ley, violentando el derecho, porque es de orden público el cumplimiento de las leyes, y eso es lo que protege esta institución de cuando se declara la nulidad absoluta de un negocio jurídico. Y por lo tanto, no queda en libertad de las partes corregir los errores que ya existen en un negocio jurídico. Ese se declara inexistente. Nulo totalmente, se violentó la ley o existen vicios del consentimiento
que no se puede dejar al libre albedrío de las partes corregirlo. La acción para demandar la nulidad no caduca, es imprescriptible. No existe tiempo para poder declarar que prescribió una nulidad absoluta de un negocio jurídico. Esto lo puede hacer en cualquier tiempo la persona. No podrían plantear una excepción de prescripción, por ejemplo. No lo admiten en esta clase de procesos. Una vez firme la sentencia que declara absolutamente nulo el contrato, se tienen como no ocurridos los efectos que el mismo hubiere producido. Porque al declararse la inexistencia del negocio jurídico, se retrotrae el derecho al que legítimamente lo tenía y se declara nulo el negocio jurídico. Por ejemplo, se han dado que en el registro general de la propiedad aparecen transferencias de derecho de propiedad elaboradas en escrituras públicas, en el cual comparecen personas que ya tienen 10 años de fallecido. Y debido a que los herederos no tramitaron un intestado, las bandas criminales hacen esa clase de negocios falsos, hacen simulación de negocios y dan la sorpresa a los herederos de que aparecen transferidos sus derechos de propiedad hacia a otra persona. Entonces ellos hacen el planteamiento de la nulidad de esos negocios jurídicos. Actualmente se hacen en la vía ordinaria, en la vía judicial a través de un juicio ordinario, pero también se pide esta invalidez de estos negocios jurídicos a través del planteamiento de una acción de amparo. Una acción de amparo alegando el derecho de propiedad privada que ha sido violentado. Cuando existe plena evidencia a través de una certificación de defunción que cuando se elaboró la anómala escritura pública, ya tenía 10 años de fallecido el que hicieron comparecer en esa escritura, pues la Corte de Constitucionalidad ya ha sentado jurisprudencia otorgando amparo pleno en esos casos. Al otorgarse el amparo pleno, se ordena al Registro General de la Propiedad que cancele todas esas inscripciones registrales anómalas para restaurar el derecho de propiedad privada a las personas que han sido afectadas. Muchas gracias. Si hay algo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Qué bueno que me escuchan con claridad. Buenas noches. Bueno, ahora voy a tener el gusto de aclararles los aspectos que no tengan claro, ponerles ejemplos, en fin. Estoy para servirles. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Dos preguntas. Sí. Con respecto al negocio de compraventa entre cónyuges. Yo, bueno, tuve el conocimiento de una cuestión de esas y ahora hicieron el negocio entre esposos. Y Compraventa. una compraventa, ajá. Ay, perdón, ¿qué es el eco que hay? Y el problema es que hubo un error en la inscripción en el registro de la propiedad, pero ahora lo quieren corregir. Pero cuando, digamos, el IC se dio cuenta y él le dijo, ¿y quién te vendió esto? Mi esposa. Entonces,
pues hay un problema, ¿verdad? Y lo peor es que esa escritura la elaboró alguien que dirige algo en la Universidad de San Carlos, ¿me entiende? Dependiente de eso. Profesor. Ahora, Profesor. sí, y ostenta un cargo público, pues, digamos, de la universidad. Sí. Entonces, como esto es, digamos, a petición, ¿verdad? No se subsana de oficio, no se sigue de oficio. Entonces, pues, no sé si hay algún problema al momento de que se den cuenta o se irán a dar cuenta que ellos eran esposos, pues. Lo peor Sí. que la señora ya falleció, digamos, ¿verdad? Ah, ya Entonces, falleció la señora. ya falleció la Sí, señora. pues, Entonces, ahora, porque yo el volumen puesto, oye lo que él. Perdón, es que oigo un eco cuando yo hablo. Bueno, le voy a decir, si la señora estuviera viva, para corregir ese error habría que hacer una rescisión de ese contrato y hacer uno nuevo utilizando la figura de donación o bien de adjudicación en pago de gananciales. Eso hubiera sido lo correcto. Ella en vida, ¿verdad? Rescindir ese contrato y hacer pues las figuras jurídicas que sí permite la ley, como la donación y la adjudicación en pago. Pero en este caso la señora ya falleció. ¿Gabriel? ¿Gabriel? Correcto. Sí, va. Pero no hay nadie que esté reclamando. Tienen 2 hijos, pero como el esposo todavía está vivo y están, o sea, en buenos términos ellos, pues, Sí. entonces él es el que quiere arreglar eso, ¿verdad? Como para que quede a su nombre. O sea, ella se la vendió a él, pues, pero hay un error en la inscripción, digamos, en la finca, en el registro de la propiedad. Ah, Pero, bueno. Es error del número de finca. sí, pero, o sea, exactamente, ese error digamos, en la inscripción del número de finca, pero ellos eran esposos, o sea, no pudieron haber celebrado digamos, el contrato de compraventa, pues, ¿verdad? Entonces, Mire, aquí el problema que yo veo es que para corregir una identificación de un inmueble, tienen que firmar las dos partes que estén vivas, ¿sí? correcto. Las dos Ajá. personas en vida pudieron haber hecho otro instrumento público para corregirlo, pero como está mal identificada la finca, o sea, no existe esa finca de la cual se hizo constar en esa escritura pública, porque tiene otro número. Y no Correcto, está correcto. la parte vendedora para aclarar esa identificación del registro. École, ese es el gran problema. Entonces, la señora quedó intestada sobre esa propiedad. Correcto. En eso están. ¿Y quién hereda de manera intestada? Perdón. Sí, el cónyuge supértice, ¿no? Y los hijos. Y los hijos, En correcto. iguales proporciones. Ujú. Ahora tiene dos hijos, es de tres. Pero tienen Sí, que correcto. tramitar el proceso sucesorio. Bueno, así de claro, o sea, no quedó con validez porque está mal identificado el inmueble. Solo que se hubiera corregido, pero no se corrigió, ¿verdad? Ya no dio tiempo. Sheila Zoraida, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo quisiera que usted me pudiera ampliar sobre donde dice que es nulo el pacto de retroventa, o sea, vender a la misma persona que se le compró el bien. Sí, hay un Gracias, artículo del Código Civil. Ahorita les digo que ahí lo puse en la presentación. El contrato de retroventa quiere decir, yo se lo vendo a usted
y en un tiempo usted me lo devuelve a mí. Artículo 1791 del Código Civil, leámoslo. 1791. Ahorita, licenciada. (1791) Sí. Dice, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Uh-huh. Quiere decir, yo se lo vendo a usted y en un año usted me lo vuelve a vender a mí. Eso no lo permite la ley. Está expresamente prohibido en ese artículo. ¿Sí? O sea, licenciada, aclarando, yo tengo un bicarrito y por necesidad se lo vendo a usted. Y de aquí a un año yo tengo dinerito y se lo quiero volver a comprar porque estaba enamorada de mi carrito. Ya no se puede. Ya no, ya Oh, no. gracias, Tiene que licenciada. comprar otro. Oh, Tiene gracias. que comprar otro más Gracias, nuevo. licenciada. Sí, no, Gracias no por la se puede aclaración. devolver. Lo que se puede hacer es rescisión del contrato. Es otra figura jurídica. Ah, muy bien. O sea, yo se lo vendí, pero ya me arrepentí, por decirle. Ya firmamos la escritura, ya se fue a inscribir, y usted al mes dice, fíjese que me arrepentí de vendérselo, ahora devuélvamelo. Ya media vez está firmado, perfeccionado el contrato, ya no puede devolverse, porque es prohibido por la ley. Ah, bueno, pero siguen llegando a un acuerdo de rescisión de contrato, Lo que entonces. sí podrían hacer es otra figura jurídica, que es la que yo más adelante les voy a explicar, que es la rescisión del contrato. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Muy amable. Pero como compraventa, no. Yo se lo vendo y usted me lo vuelve a vender a mí. Eso sí no se puede. Como compraventa. ¿Sí? Igual que el otro caso que les puse. Entre esposos no pueden hacer compraventa, pero sí puede haber una donación, sí puede haber una adjudicación en pago de gananciales, pero son otras figuras jurídicas. Ya, así es. Uh-huh. Rudy Benjamín, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo para aportar, en cuestiones de vehículos no se hace a través de contratos, sino que a través del endoso del certificado de propiedad. Sí, perdón. Entonces sí es posible hacer de regreso la devolución del vehículo o el cambio nuevamente de propietario, aunque sea la misma persona. Ajá, o sea, no es en escritura pública, no. Es un trámite ahora administrativo. Sí, así es. Entonces la SAT te permite hacer el traspaso 1, 2, 3 veces porque a la no misma le llaman compraventa, sino traspaso. Así es, así es. Bueno, tiene otro nombre. El ejemplo dice que no va ahí porque tiene otro nombre. Un vehículo no hay compraventa, sino es traspaso. Bueno, tiene otro nombre la figura. Gabriel, buenas noches. ¿Nuevamente tiene dudas? Sí, Lita, sí. Por ejemplo, fíjese que nosotros somos de Chiquimula. Bueno, yo soy de Chiquimula. Y cuando allá, digamos que querían solicitar visas para viajar a los Estados Unidos, muchas veces se hacía esa cuestión de que se le daban a uno la visa porque uno tenía propiedades y todo eso. Entonces uno hablaba con el papá o con los hermanos o con los tíos y digamos que se le vendían, se pasaba nombre o se hacía un contrato de compraventa, ¿verdad? Para tener esos bienes a su nombre. En caso de que se negara la visa o en caso de que se la dieran, al año, a los 2 años, yo no sé si lo hacían, como usted dijo, por la rescisión del contrato o le vendían digamos, la propiedad a la misma persona. Pero esa práctica lo hacían allá. Ahora mi pregunta es, ahí hay digamos, podría decirse que es como uno como que está estafando, está mintiendo ante la simulación se llama. Ajá, digamos, exacto, ante la
embajada americana y si podría uno tener alguna consecuencia pues, por supuesto. de esa simulación, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Mire, todo lo que es hacer trabajos contrarios a la ley tiene sus efectos jurídicos. El que está en un camino en el cual realiza situaciones contrarias a la ley, tarde o temprano hay un efecto. Y seguramente la ley tiene que tener un efecto sancionador para esas personas. El notario tiene que saber lo que la ley establece. Por eso estamos estudiando aquí este curso. Ustedes van a tener que estudiar los contratos. Aquí, primero Dios me da tiempo y yo les voy a explicar los contratos que regula nuestro Código Civil. Pero si un notario está autorizando instrumentos públicos contrarios a la ley, tiene efectos jurídicos no solo para los contratantes, sino también para ese notario que está trabajando de manera incorrecta. Ahí lo que hacen es una simulación, igual que hacen personas cuando contraen matrimonio solo por obtener, por ejemplo, una residencia americana, por ejemplo. Si los encuentran que fue falso, tiene sus efectos jurídicos y la ley, eso es contrario al orden público, como yo les expliqué aquí en la presentación. Son actos contrarios al orden público, incluso es delito, está tipificado como delitos, no solo en el ramo civil, sino también en el penal. Tiene sus efectos jurídicos. Si alguien, alguna persona, un acreedor sale perjudicado, puede plantear su denuncia. Y si se logra demostrar que es falso, tiene consecuencias jurídicas. Ok, gracias, Lidia, muy amable. Y, mire, porque otro lo hace, yo también cometo delito. Eso es serio, eso es serio. Y lamentablemente hay notarios que por dinero hacen cuestiones ilegales, pero si ustedes vieran, hay muchísimos notarios que los capturan y están teniendo que responder ante la ley por actos ilegales que realizan, ¿verdad? Entonces no solo pierden el título, sino también se van a la cárcel. Es que nadie se da cuenta, claro que sí. Hay personas que se dan cuenta y plantean su denuncia, sobre todo el que ha sido perjudicado, ¿verdad? Porque qué tal terceros compran, o qué tal el hijo ya no le devuelve la casa al padre y lo vende a otra persona. ¿Cómo el padre podía plantear la simulación del negocio jurídico? El negocio jurídico solo lo puede plantear la persona que no fue la que cometió la falta, el delito. Solo lo puede plantear el perjudicado. Pueden haber terceros perjudicados en un negocio así. Como el ejemplo que les puse. Un hijo hace negocio de compraventa con el padre de un bien inmueble, solo para no pagarle la pensión alimenticia de sus hijos a la esposa, o para no darle su derecho de gananciales a la esposa con la que están separados. Entonces, todas esas argucias son contrarias a la ley y tienen sus efectos jurídicos si se pueden demostrar, ¿verdad? Por supuesto, derecho civil, como yo les he mencionado, se rige por el principio de la carga de la prueba y el principio dispositivo. La carga de la prueba la tiene el que está demandando. El que demanda tiene que tener medios de prueba para sustentar su pretensión. Y el que se defiende también tiene que tener prueba que demuestre su inocencia. Entonces,
las pruebas las valoran los jueces a la hora de dictar la sentencia. Pero hacer cosas ilegales porque otros lo hacen, ay no. Cuidado, son situaciones sumamente delicadas. Imagínense, se hace una compraventa de un bien inmueble de una persona que ya había fallecido y hacen un falso DPI y con ese falso DPI van con el notario y el notario no verifica en el RENAP si ese DPI aparece foto de otra persona y autoriza la escritura pública. Imagínense en qué problema ponen al notario. Entonces hay que ser muy cuidadoso en todo lo que se trabaja en asuntos jurídicos, en asuntos legales, ¿verdad? Hay que hacer bien el trabajo para no perjudicar, por ejemplo, al comprador. El comprador está pagando un precio y resulta que fue un estafador el que se hizo pasar como dueño. Entonces, esa escritura es nula en pleno derecho, y aunque la hayan inscrito en el registro de la propiedad, si se demuestra que no era la persona del propietario el que firmó esa escritura pública, compromete al notario y hace perder su dinero a la persona que compró el bien y de buena fe confió en el profesional. Aquí es una cadena de situaciones sumamente graves, ¿verdad? Perdón, ¿hay otra persona que quiera preguntar? Hola, ya se fueron, ya me dejaron. Yo creo que ya no hay duda, licenciada. Ya se fueron. Bueno. Aquí estamos todavía. El próximo jueves vamos a ver lo que es la nulidad relativa. Hoy vimos la nulidad absoluta del negocio jurídico. En la próxima clase vamos a ver lo que es la nulidad relativa del negocio jurídico. Entonces, por favor, aquí los espero el próximo jueves y les encargo para los compañeros que no vinieron a clase, si tienen ustedes oportunidad de decirles que el próximo martes voy a elaborar el examen extraordinario. Que tengan feliz noche, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Linda. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.